Buenas, estimados. Bueno, sigo con la parte de las órbitas espirales que le estoy explicando a I Got Question. Y en el video anterior llegué a una ecuación diferencial en donde si yo ingresaba la fuerza podía tener las órbitas que iban a surgir. Pero antes de eso, antes de deducir qué órbitas surgen, impongamos, impongamos que la órbita sea un tipo de espiral determinada. ¿Ya? Y por ejemplo, si analizo un satélite que tenga una trayectoria en espiral dada por esta fórmula, ¿ya? Y por ejemplo quiero encontrar, no sé, por ejemplo, qué fuerza tiene que hacer el satélite para tener esta trayectoria, qué aceleración, y cómo varía la distancia entre el centro de fuerzas y el satélite con el tiempo, cómo varía el ángulo con el tiempo, y bueno, cuánto le demora el satélite en realizar o en recorrer cierto ángulo o cierta distancia. O sea, en el fondo sacar toda la información posible, en particular para esta trayectoria en espiral, que por ejemplo podría servir como una órbita de transferencia. Yo en videos anteriores analicé un ejemplo en donde la órbita de transferencia era elíptica, en donde había que aplicar dos impulsos instantáneos a la salida y a la llegada para ir de una órbita circular inferior a una órbita circular superior. Se podría hacer también con una trayectoria en espiral. Entonces veremos qué diferencias podría tener, pero antes de eso tengo que llegar a las fórmulas. ¿Ya? Y eso es lo que voy a hacer en este video. Entonces vamos a imponer que la trayectoria va a ser la seguida por esta fórmula, donde R es igual a R sub 0 por E elevado a teta por contragente de alfa. R sub 0 es una constante que sería la distancia original de la partícula. Por ejemplo, para teta igual a 0, que sería por ejemplo aquí. En teta igual a 0, E a la 0 igual a 1 implica que la distancia es igual a R sub 0. Entonces R sub 0 sería esta distancia, la original, ya, el punto de partida. Teta es lo que va a variar, porque teta varía con el tiempo. Entonces teta va a ser la variable. Y alfa es el ángulo entre el radio, entre un eje radial y la tangente a la trayectoria. ¿Ya? Ese va a ser alfa, que sería en este caso ese, porque esta flecha, este vector es tangente a la trayectoria en este punto, entonces alfa sería este ángulo. Y si proyectamos el radio, sería entonces este ángulo. Y para este caso particular de espiral, este alfa es una constante. ¿Qué quiere decir esto? Que para cualquier punto de la trayectoria, siempre la tangente a la trayectoria y el radio va a tener este ángulo alfa fijo, ¿ya? Y eso va a hacer que esta espiral sea de la forma que es, ¿ya? Porque hay diferentes tipos de espirales, este es un caso particular de espiral, ya que se le conoce como espiral logarítmica. Y E, bueno, E es un número que es 2.7, etcétera, etcétera, elevado a esa cantidad. Entonces veamos cómo analizamos este tipo de movimiento. Bueno, aquí tengo el punto, la partícula que tiene masa m y está sometida a una fuerza radial gravitatoria Fg, ¿ya? Provocado por el centro de fuerzas, y la partícula se mueve tangente a la trayectoria, obviamente, que sería este vector. Ahora, yo creo que es intuitivo, es lógico pensar que para que la partícula siga una trayectoria en espiral, tiene que constantemente ir acelerando. No puede dejar de acelerar. Ya tiene que ir constantemente acelerando con un cierto ángulo respecto a la tangente. ¿Ya? Con un cierto ángulo respecto a la tangente o respecto al radio, que en este caso sería alfa. Entonces, si yo, por ejemplo, perpendicular al radio, sería algo así. Si yo aumento la velocidad perpendicular al radio, voy a entrar a otra órbita
Y si dejo de aumentar la velocidad, por ejemplo, pasaría una órbita elíptica. Pero si aumento la velocidad constantemente, ya sea perpendicular o con un cierto ángulo, pero acelero constantemente, voy entonces a entrar a una órbita en espiral. ¿Ya? Entonces sí o sí el satélite está generando una fuerza, ¿ya? Una fuerza tangente a la trayectoria, en todo el tiempo. Entonces aquí tengo dos fuerzas, la fuerza gravitatoria y la fuerza que genera el satélite, ¿ya? Que no son perpendiculares. Y en este caso no son perpendiculares porque alfa no es 90 grados. Entonces cuando hago la suma de fuerzas, aplicando la segunda ley de Newton, fuerza es igual a masa por aceleración. La fuerza neta sería la componente radial, en una componente radial, sería una componente de esta fuerza que sería la fuerza del satélite por coseno de alfa, que me daría un vector hacia afuera, positivo, menos la fuerza gravitatoria. Entonces esto de aquí sería la componente radial de la suma de fuerzas, ya en R. En θ, que es perpendicular a R, solamente tendríamos la componente en θ de la fuerza del satélite, que sería Fs por el seno de alfa. Aquí no habría aporte de la fuerza gravitatoria, porque la gravitatoria es radial, entonces no tiene ninguna componente perpendicular. Entonces esta sería entonces la fuerza neta sobre la partícula, que sería la fuerza que va en el lado izquierdo de la segunda ley de Newton. Y estas fuerzas tiene que ser igual a la masa por la aceleración. La aceleración en coordenadas polares, o sea radial y en θ, tiene esta expresión que ya la he nombrado en otros videos, por ende solamente queda igualar. La componente radial de la fuerza, que sería esto, tiene que ser igual a la masa por la aceleración radial. ¿Ya? O sea, la componente radial de la fuerza, que es esto, tiene que ser igual a la masa por la componente radial de la aceleración. La componente en θ de la fuerza tiene que ser igual a la masa por la componente en θ de la aceleración. ¿Ya? Entonces, lo que estoy encerrando aquí es la aplicación de la segunda ley de Newton en la componente radial y la componente perpendicular a la radial. ¿Ya? Entonces, esto de aquí es la segunda ley de Newton, en donde la Fg, que es la fuerza gravitatoria, la conozco porque es la ley de gravitación universal. Pero la fuerza que genera el satélite, que es Fs, esto sería Fs, la que genera el satélite en principio no lo conozco, y de hecho es una de las cosas que quiero conocer. ¿Ya? Bueno, aquí tengo la aceleración radial, la velocidad angular, etcétera, 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 pero estas cosas yo sé que tienen que ir ahí, ya tienen que ir ahí, pero no sé cómo varían, y es lo que quiero obtener. Y bueno, con solamente esta información ya lo puedo hacer, y aquí ya viene matemática pura, ya sea álgebra y cálculo diferencial. Por ejemplo, aquí tengo R2 punto, que es la aceleración radial en R. Entonces, si tengo que R es igual a esto, que es la fórmula de la trayectoria, si derivo esto dos veces, tendría R2 punto. R sería esto, R punto sería la derivada de esto, y bueno, por ejemplo, aquí tengo R2 punto, lo meto aquí, meto R punto, meto R, ¿ya? Entonces tengo entonces que, por ejemplo, la primera ecuación se transforma a esto, ¿ya? Me queda en función de la velocidad angular y de la aceleración angular, pero ya no aparece la aceleración radial. Y por ejemplo, la segunda ecuación se transforma a esto, que también depende de la velocidad angular, de la aceleración angular, ya no me aparece, por ejemplo, la velocidad radial. Entonces, si bien estas cosas se ven casi iguales que esta, ya se ha reducido el problema, porque aquí ya me quedan menos incógnitas. ¿Ya? Me quedan menos incógnitas. Bueno, de aquí, por ejemplo, esta cantidad que es R por θ2 puntos, la despejo de esta ecuación y la puedo meter acá, y puedo despejar la velocidad angular, y me da esto.
Entonces esto sería la velocidad angular en función del radio. Todo esto de aquí arriba es constante, son datos conocidos y me queda dependiente del radio. O sea, con esta fórmula ya podría saber cómo varía la velocidad angular para cualquier r. Para cualquier r voy a saber cuál va a ser la velocidad angular para ese r. ¿Ya? Si tengo la velocidad angular, puedo entonces tener la velocidad radial. Entonces aquí tengo cómo varía la velocidad radial para cualquier r. Y si tengo la velocidad angular y la velocidad radial, por ejemplo aquí puedo integrar y puedo encontrar entonces el r, cómo varía la distancia entre el centro de fuerzas y el satélite en función del tiempo. Entonces esto aquí, y aquí ya es poderoso porque yo me doy un cierto valor de tiempo, para cualquier tiempo, lo evalúo y encuentro a qué distancia está el satélite. ¿Ya? Entonces esta fórmula es súper útil. Y bueno, si tengo todas estas cosas y la reemplazo en cualquier estado de ecuaciones, puedo despejar la fuerza que tiene que hacer el satélite para seguir esta trayectoria. ¿Ya? Y si yo reemplazo, tengo que la fuerza que tiene que hacer el satélite es igual a esto, es igual a g por m por coseno de alfa dividido 2r cuadrado. O sea, depende con la distancia r al cuadrado. Y se parece mucho a la ley de gravitación universal, pero aquí aparece un 2 en el denominador y aparece el coseno de alfa. ¿Ya? Aparece el coseno de alfa. Entonces aquí ya tenemos la fuerza que tiene que hacer el satélite para seguir esa trayectoria. Y por ende, si tenemos la fuerza, podemos saber cuál es la aceleración que tiene que hacer en función del tiempo el satélite. ¿Ya? Lo dejo hasta aquí porque se me va a cortar el video. En el próximo video sigo con esto y le coloco números para ver un caso concreto como sería la ISS hacia los geoestacionarios. Eso es todo, gracias por ver el video.